Hola, hoy vamos a ver sobre los casos en los cuales el tenedor se encuentra dispensado del protesto. Esto es continuación de las clases pasadas. Vamos a ver cuáles son estos casos. Primero es cuando la cláusula está estableciendo sin gastos o sin protesto. Es decir, el librador puede dispensar al tenedor de protestar la letra, inscribiendo en ella la cláusula sin protesto, sin gastos o alguna equivalente. Esa cláusula no dispensa al tenedor de la presentación para la correspondiente aceptación o pago, ni el de dar el aviso de la falta de aceptación o pago a los obligados en vías de regreso. En este caso, el artículo dice la prueba de la falta de presentación oportuna incumbe al que invoca en contra del tenedor. Para esto, vamos a leer el artículo 754, donde dice la cláusula inscrita por persona distinta del librador no se tiene por puesta. Es decir, el protesto es una carga que tiene el portador de la letra, destinada a documentar en forma auténtica el cumplimiento de la presentación para su aceptación o pago. La omisión o la práctica fuera de los plazos legales que la ley establece, lo que va a acarrear es inevitablemente la caducidad de las acciones en contra de los obligados. La dispensa del protesto dentro del marco de nuestra legislación mercantil, es decir, del Código de Comercio, está establecida no como una prohibición, sino es formalizar el protesto, sino la facultad que compete únicamente al librador. Cuando hablamos de librador, es la persona que está emitiendo la letra de cambio. Doctrinalmente fue arduosamente controvertida esta inclusión de semejante disposición en los textos legales, ya que algunos decían que este sistema daba un carácter económico jurídico de la letra de cambio, no quedaba a voluntad de los suscriptores esa oportunidad de destruir mediante disposiciones atentadas a la esencia de la obligación que se estaba creando en ese momento, las garantías legales extraordinarias de que goza el crédito cambiario. Sin embargo, el criterio prevaleciente ha sido de adoptar esta variable como una parte normal de las relaciones cambiarias, sustentándose el principio de autonomía de la voluntad de las partes, que con eso no se afecta el carácter esencial del título valor como circulatorio. Podemos decir que el continuado uso de tal cláusula se hace en la práctica de las transacciones comerciales. Demuestran por sí mismo la actual orientación a simplificar. Esta cláusula de sin protesto es simplificar, no es abolir el instituto del protesto, sino que es la simplificación de la autorización. Lo que se quiere es favorecer la circulación a beneficio del portador. Cuando estamos hablando de esto, es decir, estamos hablando que a través de la inserción de esta disposición, de este sin protesto, no se está lesionando la estructura y caracteres de la letra de cambio, sino es formulación, favorecer circulación. Disminuye la responsabilidad cambiaria, se evitan gastos, contratiempos de lo que implica la realización del protesto, especialmente cuando las letras de cambio tienen un importe o un monto reducido. Cuando el librador va a sospechar la actitud del girado, es decir, que no va a incurrir en la aceptación o el pago, permite la pronta apertura del cobro judicial. Algunos dicen que la formulación
más simple y sencilla reportan menos gastos innecesarios. Es decir, lo que se quiere hacer con esta circulación es evitar gastos innecesarios y si la letra es de un monto pequeño o un monto menor, no va a acarrear tantas actuaciones para hacer eficaz el derecho literal autónomo de la letra de cambio. Ahora bien, ¿quiénes pueden consignarla? Esta facultad de dispensa del protesto compete únicamente al librador. Esto es importante. Únicamente al librador porque él es el creador de la letra de cambio, siendo sus efectos absolutos para cualquier suscriptor y el futuro tenedor de la letra. Esta atribución es limitada a la persona del girador o librador, ya que está motivada por razones que el creador de la letra podrá de antemano calificar si es conveniente o no realizar el protesto. Ahora bien, la incorporación de la cláusula en el texto del documento. En cuanto si existe una fórmula legal sacramental para consignarla en el título, la ley es amplia, ya que respecto a los términos de emplazo siempre que reflejen una decisión de dispensa, es decir, de evitarse el protesto, ya que hay expresiones tales como retorno sin gasto, sin protesto, sin gastos, libre de gastos, regreso sin protesto u otras equivalentes. Las letras de cambio que hemos estado ocupando en clase y en los ejemplos generalmente tienen sin protesto. ¿Por qué? Porque dentro de la práctica jurídica se evita el protesto y esto se ve reflejado que en la impresión de las letras de cambio ya viene esa inserción de esa cláusula especial. ¿Cuáles son los efectos directos de la dispensa? Bueno, nuestro sistema legal únicamente concede al librador la facultad de relevar el trámite del protesto, a diferencia de lo que prescriben otras legislaciones, ya que es una prerrogativa que corresponde a los demás firmantes del título, a excepción del aceptante, porque el aceptante no puede librarse del protesto. Dicha cláusula en realidad produce efectos liberatorios de la carga del protesto respecto de todos los demás suscriptores de la letra, que el portador se podrá dirigir a cualquiera de ellos para cobrar el importe total de la letra. Otro de los efectos es la declaración de dispensa, es la relativa a la prueba de la presentación. Si bien es cierto que con la inserción de esta cláusula sin protesto se revela al portador de la obligación protestar la letra, pero siempre debe de presentarla oportunamente para que la persona acepte y la presentación para el pago, recordando que quien tiene el título tiene el derecho. Por esta razón se debe de exigir o se debe de exhibir para el pago de las obligaciones. La cláusula que dispensa al protesto es una facultad del librador y no va a imponer ninguna prohibición para formalizarla. Es decir, aunque diga sin protesto no significa que sea una prohibición no realizar el protesto, sino que lo que es una conveniencia que pese a la existencia de la cláusula, la ley claramente dispone que los gastos de las diligencias del protesto serán por cuenta del tenedor, no pudiendo obtener un reembolso del obligado. Bueno, hasta aquí sobre el protesto, es decir, la importancia de que dentro de la letra de cambio existe la cláusula sin protesto.